Mi querido Juan Carlos García Beristain, ¿cómo está usted en este día, agosto del 2020? Y aquí volviendo a transmitir una cápsula muy importante. ¿Cómo has estado, Juan Carlos? Bien, Doc, ¿usted todo bien? Todo bien, pues aquí ya en el regreso laboral. Y hoy tenemos, tenemos, no solo es un invitado, sino es mi hermano, es mi amigo. Tiene un gran defecto que le va al Cruz Azul, pero bueno, no podemos hacer muchas cosas con eso. Pero tenemos una persona de altísimo nivel que nos va a hablar de un tema súper interesante que hemos estado viviendo y es toda la problemática que están teniendo los chavos sobre ansiedad y depresión y cómo detectar, cómo los papás pueden detectar esto en la casa, ahora con toda la pandemia que estamos teniendo las clases en línea. ¿Cómo ves? No, ¿Tú lo excelente. conoces? ¿Tú lo conoces, este cuate? Sí, lo conozco, tengo el gusto, la fortuna, el honor de conocer al doctor Lino Palacios. ¡Wow! Lo Lino, vamos ¿cómo a estás? presentar ahora, mírelo. ¡Qué bárbaro! ¿No? ¡Qué buena entrada, Muchas gracias. No, pues ambos son mis amigos, mis carnales, como se los he dicho en otro momento. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, Lino, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, tienes muchísimas cosas que hacer. Fíjate que hay un tema que quiero entrar de lleno, ¿no? Nos están viendo muchos papás que nos han pedido. Nos preguntan, ¿cómo detectar si mi hijo puede estar en un fenómeno de depresión? ¿Qué tan frecuente están viendo ustedes como psiquiatras la depresión en los chavos? Bueno, qué bueno que podemos hablar en foros como este. Te agradezco mucho, Lalo, Juan Carlos, el que me hayan invitado. Agradezco, pues, finalmente la invitación y poder compartir un poco la evidencia y la experiencia que tengo al respecto. Mira, la verdad es que antes de la pandemia sabíamos que ya la depresión es una de las dos principales causas por las cuales un niño o un adolescente puede acudir a consulta, ¿no? Entonces, pues es algo que ya de entrada, contrario a lo que se pensara, es un padecimiento relativamente frecuente. Te podría decir que aproximadamente uno de cada 4 aproximadamente adolescentes a lo largo de esa etapa, o de niños a lo largo de esa etapa, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 pueden presentar en algún momento algún trastorno depresivo, algún trastorno afectivo. Entonces es algo frecuente. Ahora, pues la pandemia y esta etapa de incertidumbre, diría yo, pues es algo pues que le abona un poco más a esas poblaciones vulnerables. Entonces, ¿es frecuente? Sí es frecuente. Ahora, la depresión es un trastorno que se presenta con algunas modificaciones, algunas modalidades. Es decir, muchas veces esperamos que los niños o los adolescentes se manifiesten con un ánimo depresivo, cuando en realidad lo que podemos observar más bien es que en ellos se manifiesta muchas veces con irritabilidad en adolescentes, y en niños puede incluso ser la manifestación más frecuente, más que ánimo triste. Podemos verlos más bien irritables y además con quejas somáticas, que sería lo más importante. Pero entonces, ¿cómo puedo yo? Porque a veces esta línea, ¿no? En los papás, oye, pues es que de repente está mucho tiempo en su cuarto, no le interesan las cosas, está como con desánimo, ¿no? Le digo, oye, vamos a hacer ejercicio en la sala y no quiere nada más, quiere ir su música. O sea, ¿cómo puedo yo como papá decir, oye, pues esto que está pasando es parte de la adolescencia? Y estos son los focos rojos que ya me tendrían que decir, oye, esto ya no me está gustando y tengo que buscar un especialista, un experto como Lino Palacios. Bueno, te agradezco la etiqueta de experto, pero no, bueno, más que nada, pues soy alguien que pues le interesa la salud de los niños y de los adolescentes, ¿no? Y como yo, afortunadamente, hay muchos otros especialistas, tanto médicos como otros profesionales de la salud, psicólogos, que pueden atender este tipo de problemas. Pero lo que tú estás diciendo, voy a enfocarme, es fundamental. Porque justamente hace unos minutos estaba yo saliendo de otra reunión virtual y se hablaba sobre la depresión resistente.
y la depresión resistente ya es otro tema. Sin embargo, creo que es muy importante entender que las fases tempranas siempre son las más importantes, ¿no? Yo diría primero que los papás no son médicos, sin duda, ni son psicólogos, sin duda. Sin embargo, son los primeros que se dan cuenta que algo no anda bien. Entonces, lo primero que quiero decirles a tu audiencia en especial, porque tú lo sabes y lo sabe Juan Carlos, es que cuando un joven se aísla y cuando un joven no quiere participar en las actividades en casa, cuando de alguna manera ha modificado su estilo de vida que él tenía, se aísla, ya no le interesan las mismas cosas que antes, esa es una bandera roja, ¿no? Y cuando él cambia su conducta, esa es una bandera de alerta, porque pues hay un síntoma que se llama anedonia, que la anedonia es esa pérdida, o más bien el perder la capacidad de disfrutar aquellas cosas que antes me gustaban. Entonces, pues eso de pronto podría ser una manifestación. Ahora, es muy importante también tener claro esto. Insisto, el primer mensaje es mejor exagerar que no hacerlo. Los jóvenes habitualmente en esta etapa de la vida es falso que tengan que tener depresiones o cambios en el estado de ánimo tan acentuados. Ese es otro mito. El tercero es que, como lo decía al principio, la pandemia pues es un reto finalmente, porque hay un tema llamado confinamiento, estamos aislados muchos de nosotros, y otro aspecto importante es el manejo de la incertidumbre y el manejo de la información. Hay ahora algo que pues es esta desinformación que todos los días estamos expuestos. Entonces, todo eso, sin duda, que influye sobre el estado de ánimo, que eso es un aspecto muy importante. Entonces, yo lo que te diría primero, como lo he transmitido en otros foros, para ser práctico, es que los jóvenes o los seres humanos, pero voy a enfocarme en niños y adolescentes, requieren de orden y de ritmo. O sea, fíjense que de pronto ahora en vacaciones con algunos papás yo les digo, mira, realmente, y a los adolescentes también se los digo, les digo, mira, estas vacaciones, este periodo vacacional es muy atípico, de tal manera que sí es importante que tú tengas una hora para levantarte y una hora para irte a dormir. Y que esa hora, tal vez puedo yo flexibilizar una hora o un par de horas, pero en realidad tienes que cuidar tu sueño. Porque lo que yo he visto es que muchas veces, en especial en los adolescentes, modifican todo es decir, como que invierten su ciclo de sueño-vigilia y entonces duermen de día y viven de noche. Entonces esto tiene un impacto pues sobre su estado de ánimo. Entonces, sin duda que es muy importante mantener el orden y el ritmo. Y es muy importante que la familia fomente y los papás fomenten actividades más o menos periódicas. Hay un concepto que los alemanes señalan muy bien, que le dicen Zeigbers, o que son estos marcadores sociales que a mí me parece que es muy importante que las familias mantengan. Es decir, yo les digo que no es necesario que tengan un orden militarizado, pero sí es importante que al menos al día haya un momento en el cual la familia se pueda reunir. Es decir, el momento para comer o el momento para cenar o el momento para charlar, que haya un momento. El resto del tiempo todo el mundo podemos ser flexibles y dejar a nuestros hijos de alguna manera que hagan otras actividades, en especial ejercicio, disminuir el tiempo de pantalla, que ese es otro tema muy importante, porque lo que se ha visto ahora en las últimas investigaciones es que no importa en qué momento del día estás viendo pantalla, si tú pasas más allá de un par de horas tu exposición a pantallas, y entonces súmale pantallas, televisión, celulares, tu impacto en la calidad de sueño es importantísima. Entonces, pues limitarles ese tiempo en pantallas, ¿no? Un par de horas máximo, ¿no? En adolescentes, 1 hora en niños, y eso por arriba de 5 años. Y sobre todo, fomentar las actividades de grupo. Y otro aspecto importante es el antecedente que haya en algún familiar de algún trastorno depresivo. Entonces, cuando en nuestras familias, no sé, mamá, papá, hermano, algún familiar en primer grado ha padecido en algún momento de depresión o de ansiedad, esto incrementa la probabilidad de que nuestros hijos, nuestros niños y adolescentes puedan presentar un trastorno similar. Muy bien. Juan Carlos.
Sí, fíjate, Lino, que justo iba a hacerte esa pregunta sobre dispositivos electrónicos y algo de asociación a poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y que de repente sacar al chavito de estar jugando, estar viendo la tele, y más ahorita en el tiempo de confinamiento, donde en tiempos de confinamiento donde el tiempo pantalla se ha incrementado muchísimo, se vuelve una situación y un verdadero reto para los papás, porque de repente no Sin solamente duda. es, exacto, no solamente es el hecho de que esté tomando clases en línea el niño, sino que también los papás están en home office y de repente te tienes que conectar a 3, 4, 5 juntas, y la manera en la que tienes a veces para distraer al niño pues es dejarlo en el celular o dejarlo viendo la tele, etcétera. Eso incrementa muchísimo el tiempo pantalla, disminuye la calidad de sueño, pone más irritables a los niños, pone un poquito más ansiosos, ¿no? Fíjate que... Perdón, pusiste el escenario así, el escenario real, es justo. Exacto, y mira, yo te iba sobre esos tres puntos. Uno, que lo que hemos observado, Lino, y no sé qué te parezca, es que también el fenómeno de confinamiento de cierta manera ha llevado evidentemente a que se incremente la convivencia entre padres e hijos, pero también en estos pacientes que pueden tener algunos fenómenos de conducta, la adolescencia y todo lo que has venido manifestando, vemos cómo de repente se torna un ambiente súper negativo en casa, ¿no? Y parece que de repente con el adolescente todo es, no, ¿por qué lo haces? Cálmate, tranquilízate, no, y todo es como esta parte negativa, todo ronda en el no, deja ahí, no hagas, no salgas, no hables, etcétera. Y la otra es toda esta situación que de repente parece ser que se disparó, un hecho donde todos los adolescentes se convirtieron en negativistas desafiantes, y ahora las mamás te hablan y te dicen, doctor, ya todo me reta para todo, hasta para irse a dormir, hasta para bajar a comer, ¿no? Y con el paso de los días y del confinamiento esto se ha hecho prácticamente de diario y de todas horas. ¿Cómo lo has vivido en tu consulta? No, bueno, ¿cómo lo estoy viviendo en mi casa? No vayas tan lejos. Bueno, no, espérate, no hables mucho porque no te van a... Ahí sí te escuchan. No, por supuesto. A ver, yo creo que primero lo que dijiste, por eso o sea, lo entiendo perfecto, Juan Carlos. Me parece que, a ver, nosotros tres y en general los profesionales de la salud somos humanos. Y yo creo que eso es importante, el ponernos en los zapatos de nuestros pacientes y del resto de los seres humanos que están a nuestro alrededor. O sea, fíjate que hace un momento cuando hablaba sobre esta limitación en tiempo en pues exposición a pantallas, pues me queda muy claro que también hay que ser flexibles. Quizás ahí lo que tengo yo que señalar es que esto que tú bien mencionas, darle la importancia debida a la exposición en pantalla. Sin duda, déjame decirte que eso seguramente veremos los efectos a mediano y largo plazo. Veo que pues sí, la misma pandemia nos ha llevado nos ha retado más bien en nuestras habilidades de adaptación, de flexibilidad, y que muchos de nosotros de pronto, digo, no, para no decir quién sí, quién no, pero muchos de nosotros, me incluyo, podríamos de pronto haber sido retados al inicio y hemos pasado ya un periodo de adaptación, y ahora pues a otro cambio más, porque muchos de nosotros poco a poco vamos regresando a nuestras actividades cotidianas. Pero yo lo que te diría sería lo siguiente. Cuando es cierto, tú pusiste dos escenarios muy importantes. Un escenario donde la pandemia ayudó la pandemia, fíjense. Y eso es importante que lo tengamos claro. Yo creo que yo estoy en ese grupo en mi casa, y no porque estén aquí mis hijos escuchándome, pero en realidad ayudó a que estemos más cercanos, en mayor convivencia, conocernos mejor, sin duda. Pero también es cierto que hubo momentos, y lo voy a decir en una experiencial, hubo momentos de roces y de tensión. Y ahí sí voy a creer que si es decir, si los papás nos dicen, ¿sabes qué? Estoy teniendo más dificultades con mi hijo, lo estoy retando más, ahí yo cambiaré un poco el foco también al papá. Es decir, ¿qué está pasando con ese papá o esa mamá que está viviendo con mayor retos y con mayor irritabilidad, pues miren, fíjense, por ejemplo, aquí lo vamos a ver en este momento, que hay un gatito, ¿no? Mis hijos, ¿no? Que hay en este momento. Entonces, podría yo haber hecho en este momento me enojo, pero no, es parte de la misma adaptación en donde tenemos que ser flexibles. Entonces, si esos papás de pronto están menos tolerantes, que hay que explorar eso. Hay que explorar si ellos no son los que están pasando por un cuadro depresivo también. Yo diría que este es un tiempo de tener paciencia, mucha paciencia,
que no podemos, por eso dije hace un momento, no podemos tener estos horarios militarizados donde una hora te levantas, pero sí tener ciertos horarios, porque nuestro organismo es de ciclos circadianos. Entonces tenemos que tener un tiempo para comer, un tiempo para cenar. O sea, eso ayuda, y sobre todo en los niños, y lo saben ustedes mejor que yo, ellos están apenas desarrollando, sobre todo los niños están desarrollando ese principio de predicción. Entonces, si el día es desorganizado, ellos entran en más angustia. Y en los adolescentes es importante también, eso aboga mucho por la creatividad que tenemos nosotros como papás y la flexibilidad de incluirlos en actividades, ¿no? Quizás si yo le digo a mi hijo, oye, levántate, tienes que hacer tus cosas, pues eso realmente de entrada va a ayudar a que se generen más dificultades. Pero si dice, hay un autor que se llama Ross Greene, que dice poner en las decisiones tus afectos. Entonces yo quizás si yo llego con mi hijo y le digo, oye, a un adolescente, no a un niño, a un adolescente tal vez decirle, oye, me preocupa que pases tanto tiempo jugando o estés frente a una pantalla jugando videojuegos. Me parece que es importante que socialices de alguna manera con tus amigos, pero también me preocupa porque eso puede influir en tu sueño. Entonces, ¿qué te parece? He pensado, porque ahí ese es el punto que creo que es muy importante que lo tomemos con claridad, que es no nada más decir no, sino tenemos que dar opciones como adultos. O sea, no nada más es no leas, no te pares, no grites, sino decir, oye, yo como adulto, ¿qué te parece si vamos a hacer esta actividad? Fíjate, y esa es otra cosa importante, ayudarle a los jóvenes. Y ahora voy a hablar de un tema que ustedes también ven, que es los chicos con TDAH. De alguna manera, Bauermeister, y eso en su libro lo dice, habla sobre que siempre tenemos que decirle qué esperamos de ellos. Y eso es algo que yo ahora lo utilizo muy frecuentemente diciéndole, oye, mañana es lunes o mañana es martes, mañana estaré de tal hora a tal hora, con los adolescentes más, en una reunión. Yo lo que espero de ti es que permitas que tu papá pueda intercambiar algunos puntos de vista sobre depresión y me gustaría que, por favor, pudieras respetarme ese espacio. Entonces, a veces ese tiempo no nos lo tomamos y tenemos que ser muy claros y además adecuarnos a las necesidades también del resto de la familia. Insisto, y tiene que haber un tiempo en donde podamos compartir emociones. Oiga, doctor, pero fíjese que yo como adolescente, pues ya no tengo dónde ver mis videos porno, ¿no? Porque ahora, pues antes los veía, ¿no? Y ahora está mi mamá encima de mí. Me estaba echando mis chelas y mis vinos con mis cuates, ya no puedo salir, güey. Traigo ganas de tomar. Me eché de repente por ahí pues, mi cigarro a marihuana, estaba empezar con esto, y ya no puedo porque me bloquearon. Y mis papás no me entienden y los traigo encima. Claro. ¿Cómo lidio? O sea, yo como papá y como adolescente, ¿cómo puedo lidiar con esto? ¿No? ¿Cómo recuperar este fenómeno un poco de por qué eso está pasando? ¿Y qué tanto esto de repente? Mira, por ejemplo, miren, aquí está mi gato. Sí, claro, así es. Ajá. Ajá, sí, te escucho. Entonces, no, es cómo le ayuda al adolescente, ¿no? Y de repente, ¿qué tanto, te digo, esta búsqueda de no quiero hacer nada porque estoy buscando mi espacio para poder hacer estas cosas, y de repente mi papá me bloquea el internet en la noche y ya no puedo bajar mis videos. Híjole, pero te voy a decir una cosa, a ver, seguramente hay adolescentes que nos estarán viendo y eso es muy importante que mandemos un mensaje. Bueno, esa es mi apreciación, ahí sí me puedo portar un poco más firme. Yo te diría que un adolescente no puede tomar, no puede fumar. No, esto es importante. Me diste varias conductas que es probable que haya adolescentes que lo hagan. Pero de entrada, yo te diría, un adolescente, no, o sea, no, alcohol no, tabaco no. En realidad no son mayores de edad. Primero. Segundo, yo te diría que quizás ese es el reflejo de otras dificultades que no es de la pandemia. Y que, como bien decía Juan Carlos, la pandemia lo que hizo es agudizar, o sea, señalar más una problemática que probablemente no se veía porque los papás tal vez, creo yo, cada familia educa a sus hijos de una manera distinta, pero actuaron de una manera negligente.
Esa es una crianza negligente que después viene lo reactivo de decir, no lo hagas, ¿no? Cuando en realidad hay una serie de antecedentes que no se habían hecho antes. Entonces, mira, la verdad es que cuando, yo digo, no era el tema, pero lo voy a llevar de esta manera. Hay adolescentes que de alguna manera ya vienen con el consumo de marihuana o de alcohol, ¿no? Entonces yo les digo que primero no. Pero sobre todo en aquellos mayores, insisto, yo o sea, primero dejo muy claro mi posición como profesional de la salud diciendo que eso no está permitido. Pero no es mi casa, es la casa de otras personas. Entonces, para hacerles ver un poco esta problemática, es algo que, y tú lo conoces muy bien, al doctor Francisco de la Peña, alguna vez el buen Paco me enseñó sobre esto de la reducción del daño, ¿no? Entonces, yo le hago ver a esos chicos que si él le llama de alguna manera las santas leyes canábicas, ¿no? Entonces, las santas leyes canábicas tienen que ver con un tema, es lúdico, sí, pero tiene que ver más bien con señalarle a la gente cómo pierden el control, porque ese es el problema. Entonces, lo primero, insisto, los adolescentes no pueden consumir marihuana, no es la edad, por un tema de neurodesarrollo, ¿no? Muchos de ellos me dicen, oye, bueno, tú en algún momento no lo has hecho. Le dije, mira, este no es un tema mío. No lo he hecho, pero no es un tema mío. El tema es que tu cerebro está en desarrollo y mi cerebro ya se desarrolló. Si yo eventualmente lo hubiera hecho, es otra etapa. Pero el neurodesarrollo, y tú lo sabes mejor que yo, Lalo, es fundamental. Entonces, estas tres leyes, las santas leyes canábicas, son nunca entre semana, nunca a solas y nunca cuando tienes que hacer algo. Entonces, estos tres conceptos son muy importantes porque lo que nos refleja es el control sobre la sustancia. Ese es el problema realmente. Entonces, lo mismo puede aplicar para videojuegos, lo mismo puede aplicar para alcohol. Es decir, yo le digo a mis hijos, y el más chico aquí me está escuchando, yo le digo, porque alguna vez él me decía, oye papá, ¿sabes qué quiero? Que los Reyes Magos me regalen un Xbox, un Nintendo Switch. Entonces digo, ya dije una marca, pero el tema es que yo le dije, mira, pues la verdad es que cada vez que yo te he prestado mi iPad es un problema. Eso lo que menciona o lo que señala es que no estás preparado para usar un iPad. O sea, si ese implemento, si ese aparato está generando tantos problemas en nuestra relación, en realidad no estás todavía en la edad para usarlo. Y eso es muy importante. A veces la adolescencia tampoco, y sobre todo con esos jóvenes que tienen tantos problemas de conducta, ¿no? Oye, pues mi mujer, ¿qué te va a decir de mí? ¿No? Y todos esos problemas de control de impulsos. Entonces, yo lo que te diría básicamente es, creo que esa es otra problemática que se tiene que atender puntualmente, que seguramente en su momento el profesional de la salud que aborde a esos papás pueda darle algunas soluciones, que no creo que sea un tema que pueda ser realmente resuelto en una recomendación. Y te diría que ese es un grupo, afortunadamente, de chicos que tienen muchos problemas graves que vienen de mucho tiempo atrás. Fíjate, Lino, que tocaste Sí. Sí, me escuchas ahí, ¿sí, va? Fíjate, Lino, que tocaste un tema, un punto bien fundamental que incluso en las guías del Grupo Europeo de Manejo de Déficit de Atención, que ahora hicieron justo para la parte de COVID, lo tocan, ¿eh? Es el segundo punto de hecho, la parte de asegurarse de que todos los miembros de la familia sepan lo que se espera de ellos. Creo que es un punto fundamental y qué bueno que lo tocaste, porque realmente muy pocas veces te sientas a tocar esto con la familia o con los miembros de la familia. ¿Qué es lo que esperas de cada uno y cuál va a ser el rol que van a desempeñar cada uno de ellos? Y fíjate que dentro de este punto lo dividen en cuatro recomendaciones, ¿no? Que es acordar las reglas de la casa y comprometer a los miembros de la familia que se cumplan, ¿no? Que se comprometan. Luego mantener reglas simples, ¿no? Que tampoco sean así un mundo de reglas y una pizarra de 10 mandamientos, sino nada más algo que realmente sea objetivo, que sea lo que realmente te importa, ¿no? Y que sea muy sencillo de poder entender. Luego, pues, el trabajo en equipo de los papás.
que al final de cuentas lo que hemos visto es que durante el confinamiento de repente se ha vuelto también una batalla entre los papás, ¿no? Que de repente es que tú lo defiendes, es que tú no me apoyas, es que yo doy una instrucción y a ti no te importa que la siga o no la siga. Entonces, esta parte donde se tiene que trabajar en equipo, o sea, los papás tienen que hacer equipo y evitar que los niños pongan a confrontar a los papás uno contra otro, que también a final de cuentas es una tarea que se tiene que ir haciendo todos los días. Pero fíjate qué importante es el hecho de sentarse y establecer bien los roles que cada persona de la familia tiene que desempeñar. Creo que ese punto que tocaste es fundamental y es una clara recomendación para todas las personas que nos están escuchando. Sí, y yo diría algo más antes de continuar. Te diría, para no inundar de información a los papás, yo creo, no creo, estoy convencido que este tiempo es un tiempo de muchos retos para todos. Hay que reconocer que somos seres humanos y que sentimos. Y que es muy importante, y esto es un mensaje más bien para los padres, que tenemos finalmente esta responsabilidad de mostrarnos así como seres humanos, pero que también nuestros hijos necesitan finalmente de una, fíjense, estoy pasando, vean mi flexibilidad, porque ahorita tengo alguna clase de mis hijos de magia, entonces por eso es que me ven que no es tanto mi hiperactividad, pero fíjense cómo es de pronto mostrarnos como humanos, como lo estamos haciendo ahorita nosotros, y cómo tenemos que también guiar y ordenar. Es decir, sí, esto es importante que cada uno de nosotros entienda ese rol, pero como tú bien lo dijiste, Juan Carlos, no podemos hacer todo esto como muchas reglas, sino tenemos que escoger 3, 4 reglas y y tener ese tiempo de flexibilidad, que yo creo que es muy importante. Entonces, pienso que es importante también, la pandemia nos ha ayudado a que tengamos claro la importancia de nuestras emociones. Y es importante entender que nos vamos a sentir más irritables, que nos vamos a sentir tal vez más con cierta incertidumbre. Y eso no quiere decir que nuestro hijo esté deprimido. Eso también es otra cosa muy importante. Por eso es tan importante que ante la sospecha exista finalmente una consulta con el profesional de la salud. Nosotros como papás, ahora me pondré así, no haremos un diagnóstico, pero ante la sospecha es importante acudir con un profesional de la salud. Y sobre todo, cuando, perdón, claro, pero déjame decirte esto, sobre todo cuando hay antecedentes heredofamiliares de alguna depresión o cuando el adolescente ya ha cursado con alguna depresión o ansiedad. Esos son los grupos de alto riesgo. Sí. Oye, Lino, Eduardo, gracias. Importantes. Una es, ¿se puede hacer el diagnóstico por línea? Mucha gente no quiere salir. ¿Y qué tanta confianza puedo tener haciendo una cita por videollamada con un psiquiatra y que me dé esto? 2 es, si realmente tengo depresión, ¿requiero forzosamente medicamentos? ¿O puedo hacer un tratamiento, una psicoterapia, una terapia a través de línea? Y varios adolescentes me han dicho, ¿sabe qué, Doc? Es que es una bronca, porque si tengo que yo estar hablando con mi psiquiatra o mi psicólogo a través de videollamada, pues todo el mundo se entera, porque es un departamento chiquito donde vivo. ¿Qué tanto esto puede estar limitando de repente que yo no pueda entrar en una buena relación en la terapia o que cohíba el fenómeno del adolescente? Bueno, fíjate que esto que dices, y voy a tratar de ser muy puntual. Primero respondiéndote, se puede consultar más bien a un especialista, y no nada más a un psiquiatra, a un psicólogo, a un neuropediatra, a un pediatra, a un profesional de la salud. ¿Se puede consultar para la sospecha de depresión? Sí, sin duda. La respuesta es sí. La telemedicina es finalmente ahora una alternativa que en esta flexibilidad pues tenemos que finalmente estar que utilizarla como una herramienta, sin duda. Segundo, ¿el tratamiento tiene que ser solamente medicina? No, por supuesto que no. En realidad, lo primero que tenemos que hacer después de una evaluación clínica, lo primero que yo siempre recomiendo para cualquier situación es la modificación de los estilos de vida saludable, ¿no? Es decir, otra vez, dormir bien, hacer ejercicio, la alimentación, ¿no? Eso sería fundamental.
siguiente, y en especial en trastornos afectivos, el hacer ejercicio es fundamental. Tú sabes que finalmente lo que algunos ensayos clínicos con ejercicio han mostrado que al menos 20 minutos al día, todos los días, puede mejorar el estado de ánimo. Entonces, en trastornos depresivos leves, podría ser una opción, además de una intervención psicosocial, de psicoterapia. Lo que te quiero decir con esto es que esto es para trastornos depresivos leves, el ejercicio puede ser fundamental, la intervención psicológica, pero caso aparte pueden ser aquellos que puedan tener un antecedente de un cuadro depresivo o que en la familia haya cuadros depresivos o ansiosos. Caso aparte es ese, porque ahí sí considero que la atención y la orientación más allá de la intervención psicológica podría involucrar la valoración de un tratamiento farmacológico. Por eso cada situación es distinta. Ahora, hablaste de otro aspecto que es muy importante, que ahorita en estos días es fundamental, que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Y eso también es cierto. Creo que no para todos los casos y para no todos los pacientes se adecua a la telemedicina. Y hay pacientes que necesariamente necesitan de su espacio. Entonces, sí es cierto que hay pacientes que no son candidatos y que eventualmente se tienen que ver en el consultorio con las medidas, pues en este caso de protección y de higiene a tomar en cuenta. Yo creo que son la menor cantidad de pacientes, la mayor parte pueden ser vistos a través de esta vía que es la telemedicina. Oye, y bueno, otra última pregunta, mi estimado amigo usted. Los papás les da mucho miedo porque dicen, ¿qué tantos? A lo mejor mi hijo no tenía depresión y le doy un tratamiento y el medicamento le produce la depresión real y luego le deja una secuela. Eso. Forever. Sí, ese es un mito totalmente. En realidad, mira, justamente una de las cosas con la que yo me enfrento frecuentemente es que los papás tienen ese miedo entendible, pero es irracional a ser adictos a sus hijos. Lo que yo te diría es que ningún tratamiento farmacológico relacionado con un inhibidor de recaptura de serotonina o con algún tratamiento probado para depresión en población pediátrica o en población adulta tiene relación con un fenómeno adictivo. No existe, no hay adicción relacionada a este tratamiento. Y es cierto, también es cierto que de pronto se ha hablado sobre las modificaciones negativas, lo que llamamos el término iatrogenia. Lo que se ha visto es que aquellas personas que utilizan inhibidores de recaptura de serotonina y han cursado con algún cuadro afectivo, no tengo el dato de personas sanas, pero te podría decir en el contexto de alguien con alguna enfermedad, se ha visto que hay neuroplasticidad. Tú como neuropediatra, igual que Juan Carlos, lo saben. Hasta hace unos años pensábamos que neuronas, así crecí yo en medicina, neurona que pierdo, neurona que no recupero, ¿no? Y ahora yo sé, y ustedes lo saben, que de alguna manera en modelos teóricos existe algo que se llama neurogénesis y neuroplasticidad. Los inhibidores de recaptura de serotonina, que son los medicamentos que se utilizan más en depresión o en ansiedad, lo que les llaman ahora antidepresivos, incorrectamente, porque el nombre correcto es el que les acabo de decir, pues se relacionan mucho con neurogénesis y con neuroplasticidad. No, incluso se han venido utilizando como en trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? O en pacientes con daño cerebral, estos inhibidores de la recaptura de serotonina, como un facilitador, sabiendo que la serotonina, los circuitos de serotonina tienen que ver con situaciones importantes, a región hipocampal, memoria, lenguaje y un montón de cosas, y que podrían estar relacionados con mejorar la conectividad, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, y te voy a decir una cosa más, perdón, porque ya estamos en la parte final, pero yo te diría, yo creo que el fenómeno de depresión nos invita a todos los médicos, no nada más a los psiquiatras, porque no es un padecimiento que solamente los psiquiatras tengamos que atender, sino es un fenómeno tan general que todos tendríamos que tener cierta conciencia.
La depresión es un fenómeno tan complejo que lo que nos invita es a entender al ser humano de manera integral, de manera biopsicosocial. Es decir, no todo va a estar reducido a una pastilla, pero tampoco va a estar reducido a solamente hablar, sino es la modificación de muchos factores alrededor, es decir, la modificación incluso de las actitudes de la familia hacia la enfermedad, las modificaciones del ser humano que está siendo afectado hacia su enfermedad y hacerse responsable, la reducción de la estima, modificación de los estilos de vida saludable, el tratamiento oportuno. Yo creo que implica muchas cosas más, ¿no? Y creo que es importante pues tenerlo en cuenta. E insisto, nada más como mensaje final, cuando los papás observan que sus hijos han cambiado su conducta, su actitud, sus gustos no son los mismos, se aíslan, están más irritables. Irritables me refiero a en una charla común ellos reaccionan de una manera exagerada. Cuando eso pasa, como un ejemplo, cuando eso pasa, sospechemos que su salud mental está comprometida y es importante que los llevemos a una atención, y la primera línea de atención puede ser una consulta de telemedicina, y eventualmente, si eso no es suficiente, podrán contactar a un profesional de la salud con las medidas adecuadas de higiene y de distanciamiento social y de cuidado, que eventualmente, si el caso lo amerita, tenga que ser visto en su consultorio. Pero finalmente lo que nos toca a nosotros como familia es la sospecha y fomentar el estilo de vida saludable, los ritmos, el orden, es decir, un momento para despertar, un momento para levantarme, que sea regular todos los días, que haya un momento de contacto, que haya una expresión de las emociones con la familia, que haya el fomento de actividades sanas como el ejercicio, la actividad física, los momentos familiares. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar en nuestros seres queridos. Perfecto. Excelente. Súper. ¿Tú cómo ves, Juan Carlos? No, muy bien, Doc, y justo lo que decía Lino, esa parte donde, y lo vimos nosotros, y la recomendación para la gente que nos está viendo es, sí se puede continuar tanto con el seguimiento por telemedicina, con su psiquiatra, con su neurólogo, pero también es importante no descuidar la parte de los niños que tenían intervenciones cognitivo-conductuales, etcétera. Parte de la terapia también se puede llevar a cabo por medios de telemedicina. Eso es muy importante porque es una recomendación el no desapegarse de las terapias que ya estaban recibiendo, y si la telemedicina se vuelve una herramienta que realmente se puede utilizar en este momento, creo que es importante que no lo echen en saco roto y que realmente vuelvan a contactar, si es que perdieron el contacto con sus terapeutas, con su psiquiatra, etcétera, que vuelvan a contactarlos, y siempre va a haber alguna opción para poder llevar un seguimiento mucho más estrecho de sus padecimientos y de ir viendo cómo va evolucionando cada uno de los niños. Doc, no sé si tenga algo más para poder... No, y algo bien importante y que la OMS lo ha venido recalcando, ¿no? Es que después del COVID y del impacto de la enfermedad como tal, pulmonar y fiebre y eso, lo que va a venir y lo siguiente más importante son las salud mental, ¿no? Y este concepto de salud mental que desafortunadamente muchos papás ni muchos médicos los tenemos conscientes, pensamos que salud es estar bien, sin fiebre, sin sentirme mal, pudiendo respirar bien, pero esta pauta que dijo Lino me parece fundamental, y que los que tratan la salud mental pues son los psiquiatras y los psicólogos, y los neuropediatras también, los neuropediatras. Pero que al final, Lino, la gente se pueda acercar con sí, ustedes, exacto, ¿no? Sabiendo que se dedican a eso, tienen toda la expertise y que les van a ayudar muchísimo. Y yo como lo veo, y el tema a mí me es muy interesante porque es cómo puedo hacer intervenciones muy tempranas, ¿no? Detectar a mi hijo, como tú decías, con esas modificaciones, hacer detecciones tempranas y subirme al barco junto con un experto como tú, como lo digo, los psiquiatras infantiles, que me vayan guiando en cómo yo me puedo ir acercando y retomando estas conductas que al final favorezcan que le dé una estabilidad emocional a mi hijo, sobre todo en la cronificación de lo que parece ser que vamos a vivir de los próximos 12 a 24 meses, ¿no? Sin duda. Yo creo que es súper importante
romper mitos, ¿no? Sobre la psiquiatría, sobre el dar tratamientos farmacológicos y que te puedan provocar tantas cosas. No, totalmente. Y yo creo que son temas fundamentales que qué padre que los podemos tratar con gente como tú, Lino, así Oye, abierta. pues te agradezco. Sí te faltó igual que a mí, compadre, se me hace tu mano nuestro chocho matutino. Estabas muy, pero bueno, Lino Palacios es una persona de expertise excelente, Juan Carlos, y pues qué bueno que lo tuvimos. Espero que no sea la última vez. No. No, muchas gracias, Lino. Gracias por aceptar la invitación. No, oye, pero lo aclaré, mi hiperactividad se debió como ahorita a que me tengo que flexibilizar porque en realidad lo está cambiando, es que fíjate, es que en realidad era la flexibilidad porque además hay clase de mis hijos de magia, entonces hace un rato mis hijos estaban preocupados porque pensaron que estábamos en Zoom y no en entonces estaban angustiados porque como usan mi clave, dijeron, ¿cómo voy a entrar a mi clase de magia? Porque tienen su clase de magia, fíjense, su clase de magia virtual. Entonces les encanta. Y luego mi hijo estaba paseando con la gata, que es una gata que es súper buena onda, Leia se llama, como la princesa Leia. Y Lua, que es la perra que tiene 7 meses, es una labradora. Y estaban al lado de mí, así volteando, así, ¿no? Y luego mi hija, entonces es parte de la flexibilidad que uno tiene que tener ahora, ¿no? Yo creo que, digo, y quizás esto también es importante, lo espiritual, no es, sino seguramente lo espiritual. Lo espiritual es muy importante en fenómenos afectivos y espiritual no quiere decir religión. O sea, puedo ser espiritual sin ser religioso. Y lo espiritual es ese sentido de vida que le doy a mi vida y la trascendencia que quiero darle a mi existencia. Entonces creo que es muy importante que los papás también se puedan conectar con lo espiritual y con lo afectivo y reconocerse así como todos somos vulnerables. Justamente el otro tema importante es el estrés, ¿no? Porque va de la mano el estrés. Eso es lo que estamos viviendo, el impacto del estrés agudo y cómo lo estamos manejando. Y la manera, los mecanismos de afrontamiento, que además les voy a compartir otra vez mi link de la encuesta que estamos haciendo sobre mecanismos de afrontamiento de niños y adolescentes en México, bueno, en el país. Se los voy a copiar por vía WhatsApp, porque es eso, es cómo están afrontando los jóvenes el COVID y cómo lo están manejando los adultos jóvenes. Porque finalmente el afrontamiento no es lo mismo decir, lo niego, o sea, no existe y me meto en los videojuegos, ¿no? Y es ahí como evado a conectarme en algún momento. Digo, ahora la OMS, como eso que tú decías muy bien, recomienda que el tiempo de contacto de redes sociales sean media hora en la mañana y media hora por la tarde. O sea, tampoco es que no te pongas, o sea, que te aísles, pero que sí escojas tus redes sociales específicas, o sea, redes sociales o organismos oficiales, la OMS, la OPS, la CDC, porque de pronto hay una serie de cosas que desvirtúan la información y nos ponen más angustiados. Entonces, creo que es importante los mecanismos de afrontamiento. En la medida que nos acercamos a la espiritualidad, a compartirnos nuestras emociones con el otro, a ser altruistas, a ayudar a la gente, a preocuparnos por el prójimo, es una manera mucho más fácil de poder contender con todo esto que es el efecto de la pandemia. Y a nosotros como profesionales de la salud, a ustedes, a mí, nos va a tocar la tercera oleada, que es la pospandemia, o sea, todos los efectos, los trastornos afectivos y ansiosos que vamos a ver en el consultorio. Entonces, bueno, pues es importante preparar a la población y informarla como lo están haciendo ustedes, porque luego se presta una serie de ideas que están fuera de lugar y distorsionadas, ¿no? Te agradezco mucho, Juan Carlos y Lalo, gracias por la invitación.